CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Pares Impares. Hoy queremos hablar de pobreza. Parece bastante razonable pensar que la pobreza está tan relacionada con la fragmentación social, con la falta de cohesión social, porque ¿quién puede estar pensando en el bien común cuando el bien propio no está asegurado? Sin embargo, hay cosas no tan obvias que vamos a descubrir hoy día, y es cómo esas relaciones humanas que permiten que colaboremos y que resolvamos problemas, efectivamente nos hacen menos pobres. Suena hasta religioso, pero es rico quien tiene amigos, quien tiene amores, quien tiene familia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los datos y también lo dice la ciencia. Y es por eso que con esa invitación les queremos dar la bienvenida a Pares Impares. 1+1 es el nombre del programa que une a una empresa con una residencia infantil. Y con esto cambia la historia, porque es una iniciativa del proyecto Juntos por la Infancia de la Corporación 3xI que ha logrado intervenir positivamente en 60 residencias dependientes del Servicio Nacional Mejor Niñez. El objetivo es efectivamente generar un vínculo a largo plazo entre una empresa que está cerca de una institución infantil. Esto se traduce inevitablemente en que se apoya la inserción laboral de esos jóvenes, en que se trabaja en la restauración de la infraestructura o se acompaña semanalmente a niños y niñas que están bastante solos y necesitan a alguien cerca, generan un vínculo. Son algunas de las actividades que tienen los trabajadores de estas empresas. Y en el siguiente informe de Javier Albornoz vamos a explorar por qué este 1+1 es mucho, mucho más que 2. Ir para allá me significa mucho cariño, porque uno entrega todo allá. Entonces, el estar allá me significa a mí como un poquito más de paz, tranquilidad, porque es un rato de desconexión total. Y siento que también yo puedo retribuirlo a ellos, todo lo que ellos me están retribuyendo a mí. Es pura entrega de amor. Yo de verdad te lo digo, es mucho más lo que nosotros recibimos que lo que vamos a entregar. Milenka y Magdalena no solo tienen en común que trabajan en la misma empresa, ambas decidieron dedicar media jornada de su vida para poder ser voluntarias en una residencia infantil. Eso gracias a la oportunidad que les entregó Consorcio para compatibilizar su trabajo y el voluntariado. La verdad es que yo me sumé porque había una compañera que había ido a un día desapareció, y yo no sabía por qué había desaparecido, y después yo vi que ella llegó contando que estaba muy contenta, decía, hoy vi a mis niños y todo, y ahí fue como que me fui interesando un poquito más porque la vi a ella muy contenta. Ella se veía muy feliz. En el piso donde estoy yo son por lo menos creo que 3 o 4 personas que participan de acuerdo a los tiempos. Con la fundación lo que hacemos es sentarnos a trabajar todos los años y elaborar un plan de trabajo donde ellos levanten las necesidades y nosotros veamos en qué podemos apoyarlos a ellos. Desde 2018 que Consorcio trabaja con la Fundación San José para apoyar de manera permanente a 2 hogares. Durante este tiempo han realizado acciones de mejoramiento en infraestructura, capacitación de trabajadores y un voluntariado semanal para acompañar a los niños de la residencia. Tenemos más de 1000 voluntarios que se han involucrado en el voluntariado corporativo. Es como 1/3 de nuestra dotación de la compañía. Hemos realizado más de 350 visitas a los hogares. Tratamos de buscar que cada persona en nuestra compañía, desde su experiencia, puede hacer un aporte a la fundación. Creemos que es fundamental el nexo entre el mundo privado y el mundo público. Es la única manera, creemos, de que de una manera eficiente podamos colaborar desde el mundo privado en el desarrollo de la juventud. Con esa convicción y con esa fuerza hemos impulsado y hemos sido parte con mucho orgullo de este tipo de iniciativas. Esta compañía es parte de una iniciativa más grande llamada 1+1 de Juntos por la Infancia de la Corporación 3xI. Una empresa, una residencia es el lema que logra hacer un match de trabajo colaborativo entre una residencia y una organización privada. Nosotros buscamos generar un vínculo, una alianza, un acompañamiento a largo plazo entre una empresa que esté territorialmente cercana a una residencia de protección de niños y niñas. Y
en ese vínculo, en ese conocerse, las empresas van generando distintas acciones de acompañamiento, de voluntariado, de entretención, de apoyo en la educación, de apoyo en la inserción laboral, por ejemplo, para los jóvenes que están por egresar, entre otras cosas. 1+1 partió en 2017 en una alianza entre la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Corporación 3xI y la Confederación de la Producción y del Comercio para lograr esta unión entre el mundo social y el privado. En 8 años de trabajo ya han apoyado a 1.250 niños, niñas y adolescentes de 60 residencias que corresponden al 30% del total de hogares en Chile. Las residencias están muy solas. Están haciendo su trabajo, ¿cierto? Tienen un convenio, una licitación con el Estado, reciben subsidios por cada uno de esos niños, pero hoy en día el financiamiento que reciben para poder funcionar equivale aproximadamente a un 60%. El otro 40% del financiamiento lo tienen que ir a conseguir las fundaciones y las corporaciones de forma privada, y ahí requieres de la voluntad de o las empresas o la comunidad para ir complementando ese financiamiento. Esta alianza ha logrado impactar en 12 regiones, por ejemplo, en la Araucanía. Vamos llegando en peso -1. Gracias a la colaboración entre la empresa Aguas Araucanía y la residencia Nehuen Domo, María Victoria pudo ingresar al mundo laboral luego de egresar de la entidad. Somos personas con ganas de salir adelante, ganas de irnos de una residencia, motivarnos solos. Me refiero a tener nuestra propia casa. Misma oportunidad que tuvo también Jessica Fontealba, de la Residencia Navidad de la Fundación María Ayuda. No todos van a apostar por ti. No todos van a decir como, no, si esta persona lo va a poder hacer. Ahí mismo se demuestra más que nada a uno que a lo mejor sí, tú me dijiste que no lo iba a poder hacer, pero aquí estoy. Y es totalmente gratificante el día a día, la convivencia con las chicas, el aportar un pequeño grano de arena, a pequeña escala, generar un cambio positivo que con el tiempo se va demostrando que se generan frutos importantes y se van logrando restituir los derechos. Aguas Araucanía también genera instancias de voluntariado y apoyo anual con la residencia. Así tejen confianza, la que facilita la incorporación de los jóvenes a la empresa. Desarrollarse laboralmente para un joven es súper importante. Son pocas las empresas que se atreven. Sabemos que no es fácil, porque siempre han estado tutoriados, han estado en un hogar y llegar a una vida independiente es un desafío. Por eso también hemos querido poder ayudarlo en ese proceso. Compromisos como los que tienen estas empresas con proyectos como Juntos por la Infancia son claves para fortalecer el trabajo y reparación de la infancia vulnerada en Chile. Nosotros siempre apelamos a este refrán africano que dice que hace falta toda una tribu para cuidar a un solo niño. Nosotros creemos profundamente en eso y creemos que el cuidado de los niños y las niñas, y los adolescentes por supuesto, es una corresponsabilidad. Donde somos todos parte y todos corresponsables. Usar la filosofía de hacer 1+1 es un buen ejercicio para enfrentar los distintos problemas. En este caso, la infancia vulnerada, pequeñas acciones que juntas generan un importante impacto en las comunidades. La confianza es central para construir cualquier sociedad. Es una especie como de pegamento que nos permite funcionar de manera colectiva y es sobre la base de lo que hacemos prácticamente todo. Confiamos en que alguien va a recibir al niño en el colegio, confiamos en que lo va a cuidar, confiamos en que la persona va a parar en el semáforo. Sin embargo, cuando se pierde la confianza es un dolor muy difícil de sanar. Necesitamos aprender a confiar, porque si no la sociedad no funciona, y sin embargo a veces es difícil hacerlo. Por eso salimos a la calle a preguntarles a ustedes en Voces Humanas, ¿cómo hacen para crear confianza? ¿Cuándo confían y cuándo no? Hola, mi nombre es Karina Costa y tengo 49 años. Hola, mi nombre es Jaime González y tengo 29 años. Hola, me llamo Josefa Leiva, tengo 21 años. Hola, mi nombre es Eduardo Valencia, tengo 71 años. Para confiar en una persona, para mí lo primero es que haya un tema de afinidad. Que tengan valores parecidos a los míos, que tengamos afinidad, pero que también puedan tener pensamiento crítico con respecto a esos valores cuando sea necesario.
Que la persona se muestre tal cual es, que no titubee, que no sea una persona que cambie de opinión. Yo creo que tenemos que reaprender ya a tener confianza en el prójimo, en el amigo, en la sociedad. Las cosas que me hacen confiar en una persona tienen que ver con la afinidad que tengo con ellas y también con la lealtad que logro percibir en ellas. La responsabilidad, el ser una persona correcta, de buenos hábitos, presentarse tal cual eres, no cambiar de tu forma de ser respecto a una situación u otra. Yo creo que la confianza es como la base de cualquier relación. Si tú no tienes confianza en una persona, se rompe todo. Creo que tenemos que recuperar nuestro espacio en la sociedad con confianza. Es imposible tener, no sé, una relación de pareja o de socio en una empresa si no existe la confianza. Para aumentar la confianza en las personas, uno mismo debe ser más confiable hacia el resto. Creo que la confianza puede aumentar cuando las personas se sienten parte de los proyectos. Yo creo que nosotros tengo confianza en eso, que si caminamos en conjunto vamos a llegar más lejos que uno solo llegando o acelerando o corriendo. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más, así que quédense ahí. Hoy hablaremos de pobreza. Cuando pensamos en la pobreza creemos que sabemos lo que significa, pero la pobreza es un concepto abstracto, pero cuyo significado también va cambiando en el tiempo. Cambia para las personas, de acuerdo a los contextos en los que hemos vivido, y también cambia para los países en la medida que sus propios contextos cambian o se vuelven más complejos. Es por eso que el presidente de la República encargó una comisión asesora presidencial para justamente actualizar los parámetros que nos permiten medir la pobreza en Chile. Y luego de mucho trabajo, esta comisión entregó su informe y nos trajo una noticia que se llevó todos los titulares, y es que la pobreza habría aumentado de 6% a 22%. Sin embargo, ese cambio en el número habla más bien de que estamos midiendo mejor, y esa medición mejor nos permite abordar la pobreza de una manera mucho más compleja y sistémica. Hoy queremos hablar de esas oportunidades, de esos hallazgos, con una de las personas que integró esta comisión, pero que además es investigadora del CEP y es una académica que ha dedicado mucho tiempo de sus horas en comprender mejor este fenómeno y también aplicado a niños y al mundo de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Silvia Eizaguirre. Muchas gracias, Paloma. Quiero volver sobre las cosas que yo dije sin ser experta y preguntártelas a ti que lo eres. ¿Es la pobreza un concepto estático? No, por supuesto que no. La pobreza es un concepto dinámico, complejo, difícil de capturar y medirla requiere muchos desafíos. Uno tiene que ver con los estándares que una sociedad se autoimpone de qué es lo que se requiere para tener una vida digna. Y esos recursos materiales que nosotros consideramos que son necesarios van cambiando con el tiempo y van cambiando con el desarrollo económico de los países, pero además se requiere una segunda variable, que es poder tener los datos para poder medir esos aspectos. Entonces, ahora, Chile es un país que yo creo que sin mentir, se puede reconocer como un país que ha progresado mucho. Por ejemplo, si miramos la foto de lo que era nuestro mismo país hace 50 años atrás. En términos, por ejemplo, de malnutrición, o sea, de cómo entendíamos la pobreza en ese momento. Y sin embargo, hoy día tenemos este número que es más grande. Hay varias cuestiones técnicas de la medición que explican ese incremento del número. Pero quisiera quedarme con algo que acabas de mencionar, que es cómo el país reflexiona sobre qué significa ser pobre, de acuerdo a cómo su propia percepción de la dignidad humana va cambiando también. Entonces, ¿por qué hoy día tenemos este nivel de pobreza? ¿Qué es lo que aprendimos a mirar nuevo? ¿Qué era lo que antes no entendíamos como pobreza y hoy sí la entendemos como pobreza? A ver, hay dos medidas o sugerencias que hace la Comisión que explican esta diferencia en los números.
Uno tiene que ver con que tenemos mejores datos para estimar la pobreza y por otra parte elevamos el estándar de lo que vamos a considerar pobreza. Por ejemplo, hasta ahora se consideraba que se medía cuánto dinero tenías que tener tú para poder cubrir una canasta básica de alimentos de 2.000 calorías. Sabemos hoy día en Chile que no hay un problema de desnutrición en el país, que la mayoría de las personas tienen los recursos para poder llegar a las 2.000 calorías diarias. El problema es la calidad de esas calorías. Hoy día en Chile estamos enfrentando una pandemia que tiene que ver con la obesidad. Somos uno de los países con mayor obesidad infantil en la región. Por lo tanto, el problema ya no es la desnutrición, sino es cómo nos estamos alimentando. Claro, es como en el exceso la desnutrición, Exacto. en el exceso de malos componentes, lo desnutridos que estamos. Exacto, entonces la comisión tomó una decisión de ya no solamente considerar los recursos para poder comprar una canasta de 2.000 calorías, sino que esa canasta tiene que ser saludable, es decir, con alimentos nutricionales adecuados. Es súper interesante lo que dices porque pareciera un problema de país rico, pero en realidad es un problema de país pobre, porque mientras más aumenta la obesidad, por ejemplo, en niños y niñas, tenemos una proyección de vida para esa persona en gastos de salud, por ejemplo, de enfermedades crónicas y para el mismo sistema que es mucho mayor, incremental además, ¿no? Por supuesto, primero perjudica mucho más a los niños más vulnerables, por lo tanto hay un tema de desigualdad, afecta tus oportunidades futuras y además encarece el gasto del Estado en salud. Entonces se vuelve un problema social sumamente complejo. Impopular decirlo, pero por lo tanto la obesidad infantil finalmente te lleva a un mayor nivel de pobreza en el futuro. Absolutamente. Y nos hubiera encantado poder haber introducido ese indicador como obesidad, pero era muy difícil de medir. Por lo tanto, no pudimos incorporarlo. Y por eso cambiamos la desnutrición por la inseguridad alimentaria, que es que las familias no tienen suficientes recursos, ¿verdad?, para poder para poder alimentarse diariamente, pero además en la canasta corregimos la canasta básica sacando el 50% de los productos ultraprocesados para hacerla saludable. Es una conversación difícil, me imagino, para ti también. Me decías antes de empezar la entrevista, aprendiste mucho en el proceso de mirar multidimensionalmente la pobreza. ¿Cuáles de esas cosas que viste para ti explican hoy el nivel de fragmentación social también que estamos viviendo? O sea, cuando tú miras la pobreza de manera compleja, ¿qué nudos observas que son evidentes que tienen que ver con la fragmentación social? A ver, hay varios aspectos. Por ejemplo, los migrantes es una población que por lo general se inserta laboralmente, tiene ingresos y no aparece en la pobreza por ingreso, y sin embargo cuando tú vas a mirar de forma más compleja la pobreza, que es la pobreza multidimensional, ahí te aparece que los migrantes son una subpoblación altamente vulnerable. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la vivienda, tienen ingresos, tienen trabajo, muchas veces trabajo informal, pero no tienen acceso a la vivienda, muchas veces sus hijos se demoran en tener acceso a los establecimientos escolares, no tienen redes de apoyo, que es un mitigador importante de vulnerabilidad y por lo tanto es una población que está mucho más en riesgo. Cualquier shock que venga de ingresos, ellos no tienen cómo enfrentarlo. Mientras que una persona que tiene sus abuelos, su familia, ¿verdad?, sus cercanos, tiene más posibilidades de enfrentar esos shocks adversos que la población migrante. Y si tú te fijas, por ejemplo, en el ranking por regiones, si tú ves el ranking por regiones de pobreza por ingreso versus la pobreza multidimensional, te vas a dar cuenta que las regiones son completamente distintas. La Araucanía es la región más pobre por ingreso y sin embargo Tarapacá es la región más pobre en multidimensional. Y las regiones con más población migrante, que son las del norte, son las regiones más pobres en la dimensión multidimensional. Y creo que esta pobreza multidimensional entonces saca a relucir la pobreza, por ejemplo, que está ocurriendo en términos de la población migrante. Algo similar ocurre con el nuevo indicador que introducimos, que tiene que ver con los cuidados. Cuando una persona no puede trabajar o no puede estudiar porque necesariamente cuida a otra persona, ese estar cuidando a otro no remuneradamente te hace más pobre, obvio. Tiene un impacto en tus ingresos, pero también en tus ingresos futuros, en las pensiones, y son principalmente mujeres. Y ese fenómeno, si tú no lo mides, queda invisibilizado.
y no aparece. Y ahora al ponerle una cifra y un número, aparece y se visibiliza y se puede tener mucho más conciencia y generar políticas públicas en esa dimensión. Oye, algo que dijiste al paso, lo quiero retomar porque en Pares e Impares estamos todo el rato como dándole vuelta a cuál es esa ecuación que nos permite volver a tejer las relaciones dentro de una sociedad que además sabemos que son condiciones súper necesarias para la prosperidad de un país. O sea, el crecimiento está atado a la cohesión social, la gobernabilidad también está atada a la cohesión social, pero también la percepción de bienestar. Y entonces mencionaste esto de los vínculos de las redes. O sea, las personas que tienen menos vínculos son más pobres. Sí. Efectivamente. Y es una quinta dimensión, en la pobreza multidimensional, ¿verdad? Se analizan o se estiman 5 dimensiones que son muy importantes para el bienestar de las personas. Esta educación, esta salud, este trabajo, pero una dimensión tiene que ver justamente con las redes de apoyo, que son fundamentales para la cohesión social, pero también para no caer en pobreza. Y ahí uno ve cómo con el tiempo las redes se han ido debilitando y son mucho más débiles y frágiles en las poblaciones más vulnerables que en las poblaciones de más altos recursos. Claro, pero esas mismas poblaciones vulnerables, si logran mantener un vínculo, van a ser poblaciones vulnerables menos pobres que las otras. Exacto. Y uno observa, por ejemplo, que en pobreza por ingreso, las mujeres, ¿verdad?, es la población más vulnerable en relación con los hombres, y si lo ves después en pobreza por multidimensional, te vas a dar cuenta que las mujeres son menos pobres multidimensionalmente, especialmente por este indicador que tiene que ver con las redes y cohesión social. Las mujeres somos mucho más de construir redes y cohesión versus los hombres que muchas veces tienen unas redes de apoyo mucho más que las redes te precarias. sostienen, ¿no? Te sostienen en momentos de dificultad. Exactamente. Me encantaría mirar esta situación de los migrantes. Estamos en un momento impopular para hablar de migrantes, porque hablamos principalmente de cómo sacarlos todos los días en las noticias, de que no se deje entrar más gente, etc. Pero se nos pierde harto la perspectiva, por un lado, de derechos humanos y por otro lado, la perspectiva de riqueza que hay de la mano de tener una población que es más diversa, que tiene otras integraciones culturales, etc. Y tú te has dedicado harto a este punto en específico. Entonces, me encantaría que nos ayudaras a mirar mejor, además de los vínculos, cómo es la realidad de los migrantes que efectivamente tienen ingresos, pero que los hace efectivamente más pobres. Mira, la gran mayoría de los migrantes que vienen a Chile vienen a trabajar. Ellos están subreportados en temas de criminalidad. Muchas veces se asocia inmigración, criminalidad, y eso es falso. En comparación con la población nacional, están totalmente subreportados, es decir, son personas que cometen mucho menos crímenes que los propios chilenos, excepto en la subdimensión narcotráfico, pero son solamente pocos. Vienen a trabajar, vienen a aportar económicamente. Chile hoy día tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y cuando tú tienes tan baja tasa de natalidad, la única forma de crecer económicamente y tener más mano de obra es con inmigración. Por lo tanto, ellos son un aporte a la economía del país, y cuando tú ves las encuestas, cuando tú miras los indicadores, ellos aportan en múltiples aspectos, culturalmente, pero económicamente también, y vienen a entregar mano de obra en áreas sumamente necesarias para el país. Por lo tanto, me parece que es importante dejar atrás esta dicotomía del todo o el nada con el tema migrante. Tenemos casi 1 millón de migrantes viviendo en Chile, es una población que aporta, que están incorporados, y el tema es cómo podemos hacerlo mejor, cómo evitar la inmigración ilegal, por supuesto, ¿verdad? Pero cómo poder insertarlos mejor, porque muchas veces estas personas vienen a trabajar, pero como dices tú, tienen recursos y sin embargo no tienen acceso a servicios básicos como salud, como educación, o se demoran en poder tener acceso a esos servicios. Vivienda también ha sido un problema, ha crecido muchísimo el tema de los campamentos por la presión migratoria. No hemos podido, digamos, construir la cantidad de viviendas que requiere el país para poder acoger a todas estas personas. Tenemos desafíos que enfrentar, ¿verdad? Pero creo que terminar con la migración simplemente no es posible y sería dañino para el propio país. Oye, tú te has dedicado mucho al mundo de la educación. ¿Cómo comprendemos la pobreza en educación hoy?
Mira, qué buena pregunta, porque Chile es de los países de la región que tiene uno de los más altos estándares en educación. Cuando tú ves la cobertura que tiene Chile, hoy día en Chile tenemos prácticamente 100% de cobertura en la educación escolar. ¿Qué es cobertura? No todo el mundo lo sabe. Que el número de niños que está yendo a la escuela. Nosotros hoy día en Chile podemos decir que prácticamente todos nuestros niños entre 5 años y 14 años están yendo a la escuela. ¿Ya? Y eso es algo para lo cual hay que estar orgulloso. Y en la pobreza lo que estábamos midiendo justamente eran estos indicadores de acceso a la educación. Y teníamos ahí muy buenos resultados. Pero resulta que como país, en el nivel de desarrollo que estamos, no basta simplemente con que los niños vayan a la escuela, sino que los niños tienen que aprender en la escuela. Y ahí es donde tenemos el gran desafío, ¿verdad?, que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros niños. Hoy día en Chile prácticamente 1/3 de los niños no comprenden lo que lee en cuarto básico. Y en matemáticas prácticamente la mitad que no sabe operaciones. Y eso no estaba siendo medido. La comisión sugiere introducir entonces un indicador que no solamente mida cobertura de si los niños están yendo a la escuela, sino que además si los niños están aprendiendo en la escuela. Claro, y ahí probablemente nuestro indicador va a bajar harto. Ahí baja muchísimo y te muestra que casi el 40% de los niños vulnerables va a escuelas donde no están aprendiendo. Y por lo tanto, debiera estar el foco ahí, ¿te fijas? No en crear más establecimientos y en el tema de la cobertura, sino concentrarnos en que es nuestro principal desafío, que es que los niños aprendan cuando van a la escuela. Puede parecer obvia la respuesta, pero necesito hacerte esta pregunta y es, ¿qué tiene que ver este 40% de niños que no aprenden nada en el colegio, en la escuela, con la cohesión social? Muchísimo. Muchísimo. Todo lo que te dicen los indicadores es que el niño que no está aprendiendo tiene altísimas probabilidades de desertar de la escuela. Y un niño que deserta de la escuela no puede, tiene muchísimas dificultades para insertarse laboralmente, para tener una buena remuneración. Está mucho más proclive a caer en el abuso del alcohol, de las drogas, del narcotráfico, de caer en la cárcel. Por lo tanto, las oportunidades de vida que tiene un niño que deserta son completamente distintas a la de un niño que puede tener una trayectoria laboral exitosa. Y un niño que deserta si hablamos de cohesión social, es la peor exclusión que tú puedes ver. Y que eso se produzca en la niñez es de una injusticia tremenda. Pero además es muy marcador, ¿no? Porque el aprendizaje emocional de ese niño desde muy chico es que no hay un país disponible para ello. Completamente, es decir, si tu primera experiencia, el primer lugar donde tú sociabilizas con personas fuera de tu hogar es la escuela. Tú empiezas a armar sociedad en la escuela. Y si la escuela es un lugar de frustración y fracaso, que te termina excluyendo, el lugar que es el primer lugar donde tú debes incluirte en la sociedad, es el lugar que tú experimentas como la exclusión, ¿qué queda para el resto? Desde niñito él aprendió eso, la exclusión, que él no pertenece a esta sociedad, que él está fuera, que no hay espacio para él. Me parece súper importante entrar en estos detalles un poquitito más finos, porque hemos hablado durante muchos años en Chile sobre la herida profunda y difícil de sanar que deja la desigualdad. Y la desigualdad tiene todas estas caras, porque puede que ese niño tenga acceso. En ese sentido se trata como un igual, pero no tiene acceso porque esa educación no le sirve. Entonces vuelve a entrar al otro grupo, ¿no? Y me encantaría saber cuáles son esas herramientas que la escuela efectivamente tú crees que puede activar para revertir estas historias. Porque se supone que la educación te transforma en alguien que puede pertenecer al mundo. La educación nivela tus desigualdades. Pero si no estamos enseñando, si no estamos logrando enseñar, entonces ¿qué? Sí, pues la escuela debiera ser este gran instrumento de igualación social, de igualdad de oportunidades para las personas, ¿verdad? Donde lo que importa al final es el mérito del propio niño que busca su destino. Y no lo estamos logrando. Y no hay balas de plata en esto. No hay balas de plata, pero efectivamente hay cosas que se pueden hacer. Hoy día el tema de la salud mental en los adolescentes es un tremendo tema. Chile no tiene el capital humano formado para atender la demanda que hay en este tema. Hay que invertir en eso, pero junto con atender la salud mental es importante mejorar los procesos en las escuelas de cómo estamos enseñando.
Creo que estamos en el siglo XXI, tenemos inteligencia artificial y todavía estamos enseñando en muchas escuelas como en el siglo XVIII, siglo XIX. Creo que tiene que haber una revolución en lo que pasa adentro de la sala de clases para que los niños se sientan motivados en aprender. Y te quiero llevar a ese lugar porque he tenido muchas entrevistas acá en Pares Impares y finalmente llegamos a algo que es medio intangible, difícil para los académicos, como hablar, por ejemplo, del amor o del rol de ciertos valores dentro de esas escuelas, de la manera en la que se enseña, con qué tono se enseña, cosas que son difíciles de medir, pero que generan un impacto directo. O sea, todos tenemos ese profesor que fue el que cambió nuestra historia en algún sentido, que nos hizo mirar hacia algo a lo que finalmente quisimos dedicarnos. Entonces me encantaría tu mirada de académica sobre este punto en particular, que es cómo operan los intangibles en la transformación de esa educación. Muchísimo. Los intangibles creo que es lo más importante, las habilidades blandas. Nos dedicamos mucho en la escuela y nos concentramos en todo lo que tiene que ver con el conocimiento cognitivo y dejamos de lado bastante lo que tiene que ver con las habilidades blandas, que son las más importantes finalmente para ser feliz. Y te pongo un caso. Me acuerdo cuando fui a Singapur, le dije a una profesora, ¿qué es lo más importante en la escuela? Y me dijo que los niños tengan la experiencia del fracaso. Todos los niños, el más talentoso, tiene que tener experiencias de fracaso que él pueda manejar para poder entrenar la musculatura del esfuerzo, de la resiliencia, de la tolerancia a la frustración. Y por otra parte, experiencias de éxito. Que el niño se sienta feliz, que vea la retribución que tiene el esfuerzo. Una experiencia de solo fracaso termina con un niño excluido, ¿verdad? Una experiencia de solo éxito termina un niño que a la primera adversidad no es capaz de abordarla. Y termina también excluido por otras razones. Exacto. Por exceso. Y el aprendizaje tiene que ser esa experiencia, es decir, las matemáticas sirven para crear estas experiencias, el deporte, la música, pero tienen que estar pensadas, digamos, desde esta experiencia, cosa que el niño cuando termine su vida escolar tenga hartas experiencias de éxito de las cuales se pueda sentir orgulloso y tenga una autoestima, ¿verdad?, construida en parte en base a esa experiencia, y por otra parte varias experiencias de fracaso en el cuerpo que le van a permitir enfrentar con mejor manera la adversidad. Y eso yo creo que todavía no lo estamos integrando en la formación de nuestros profesores. En la formación de los profesores. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque qué distinto es felicitar a alguien por una buena nota que por un buen fracaso, por un buen éxito, o por una buena salida del fracaso y por una buena apropiación del éxito. Como que no estamos entrenados para celebrar eso o para intencionar eso en nuestros niños. Claro. Mira, acá te comento que en Singapur, cuando vi cómo estaban las clases programadas, no solamente estaba el ejercicio de matemática y si estaba bien o no la respuesta, sino que después venía una pauta de evaluación del profesor con todas las habilidades blandas que tenía que evaluar y observar en el niño. Si el niño trabajó en equipo, si el niño tiró el lápiz, se choreó y se amurró, si el niño pidió ayuda, cuántas veces el niño intentó. Todas estas otras comportamientos y conductas y actitudes del niño, ¿verdad? Tenía que ir observando al profesor, porque resolver el problema es una parte. Todo lo otro es lo más valioso que hay que ir formando. Quisiera vincular este aprendizaje específico también con la pobreza. ¿Es más rico una persona que sabe resolver mejor problemas? ¿Es menos pobre? Yo creo que es menos pobre. Tiene más herramientas. No es la única herramienta que necesita, pero una persona que es capaz, ¿verdad?, de sentarse frente a un problema y dedicarle tiempo a ese problema y buscar distintas soluciones y capaz de superar obstáculos, ¿verdad?, y perseverar, es una persona que tiene capacidades blandas y después también cognitivas, ¿verdad?, que lo hacen más resiliente ante la vida, de todas maneras. Y lo hace con eso también menos pobre. Tiene una artillería más grande para poder enfrentarse. Si la pobreza no es solamente carencia material, sino es que tú estás desprovisto de herramientas para enfrentarte a la vida, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con tu bagaje cultural, con tu lenguaje. El lenguaje es demasiado importante en esto también. Y las actitudes, ¿para qué decir? Y por eso enseñarle a leer a los niños y niñas es tan importante. Fundamental enseñarles a leer y también proveerlos de esta actitud positiva ante la vida, con esta resiliencia, con esta tolerancia a la frustración, los hace más fuertes, los hace más ricos.
Es súper interesante porque hemos ido como descremando un informe que es muy concreto y que todo el mundo lo puede leer, pero estoy segura que en pocos lugares van a hablar de estos temas en otros programas, así que quisiera aprovechar esa oportunidad. Este hecho concreto de que los vínculos nos hacen menos pobres, este hecho concreto de que ciertas herramientas como aprender a fracasar y buscar soluciones nos hacen menos pobres. Y quisiera llevarte al mundo del trabajo, que es un lugar que a veces se ve bien desolador. Primero porque nos falta mucho trabajo, porque el trabajo muchas veces ni siquiera financia las cuestiones básicas de una familia. Eso nos lo mostró también este informe, que a veces como que la canasta básica igual estaba subcalculada. O sea, necesitamos más plata de la que creemos que necesitamos para no ser pobres. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves tú que el trabajo podría ser un lugar para disminuir realmente la pobreza? No solo en cantidad, sino en... No, es clave. El trabajo... El ingreso por el trabajo remunerado es fundamental para superar la pobreza. Nosotros vemos en la encuesta, ¿verdad?, cuánto aporta a superar la pobreza el ingreso autónomo, que es lo que tú recibes a partir de tu trabajo o de tus ahorros, y después también está lo que tú recibes por parte de los subsidios. Y observamos, y es una buena noticia, que los subsidios reducen la pobreza, pero evidentemente no son suficientes. Y ahí la inserción laboral es clave. Y también por eso mismo observamos que las mujeres, ¿verdad?, especialmente las mujeres con hijos, son la población que está más representada en pobreza, precisamente porque tienen un menor acceso al trabajo formal, al trabajo remunerado. Y si miramos el problema con una escala mayor, mujeres que tienen menor acceso al trabajo, que son efectivamente más pobres, en términos concretos como de por ingresos, pobreza por ingreso, tienen mucho menos incentivos, por ejemplo, a tener más hijos. Y con menos hijos el país completo es más pobre también, ¿no? Absolutamente. Entonces me encantaría... Siempre como que le doy un ministerio a alguien que viene a Pares Impares, te nombro ministra en este momento, ¿cuáles serían como los botones que tú activarías para poder tener una salida de la pobreza también multidimensional? Uy, qué difícil. Como yo estoy en el área de educación, obviamente que me inclinaría por educación, creo que es el futuro, es de ahí donde uno construye el futuro, pero es muy a largo plazo. Por lo tanto, también creo que el Ministerio de la Mujer uno podría hacer muchísimas cosas, porque hoy día, si tú me dijeras, bueno, ¿cuál es la población más vulnerable? Sin duda son los niños, no las mujeres, los niños, porque son las mujeres madres las que son las más pobres en este país, y las que padecen la pobreza finalmente son nuestros niños, que es justamente el futuro y lo que uno quiere apostar. Entonces yo si tuviera que invertir mis pesos, los invertiría precisamente en ese grupo, en las mujeres, en las familias monoparentales de mujeres con niños. Ahí creo que hay que hacer un tremendo esfuerzo. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Hemos tratado de innovar en la manera de mirar la pobreza y también fomentar ciertas cosas que suenan blandas, pero se traducen en riqueza. Por ejemplo, la necesidad de que generemos vínculos con otros, si no es con la familia, es en el barrio, generemos redes, porque esas redes nos sostienen en momentos de dificultad. Y también generemos habilidades que a veces parecen poco importantes, como muchos padres esperan que sus hijos lleguen con, por ejemplo, buenas notas a la casa. Pero ¿quién está mirando cuáles son los aprendizajes de fondo que ese niño está teniendo o esa niña para cuando enfrente un futuro tal vez un poco más adverso? ¿Son nuestros hijos e hijas capaces de superar, de encontrar soluciones? Eso también los va a hacer menos pobres en el futuro. Con esas reflexiones vamos a una pausa, pero volvemos con más de Pares Impares. En el mundo existen los cristianos, los musulmanes, los judíos, los budistas, bueno, y tantos más, ¿no? Personas que tienen fe, pero cuyas creencias y prácticas son diametralmente distintas. Sin embargo, más allá de las distintas religiones y dogmas propios de cada institución, la espiritualidad que vive en los creyentes, esa conexión mística con algo que es mucho más grande que nosotros, es transversal. Ante esta divergencia de doctrinas, ¿cómo nos ayuda de hecho simplemente la espiritualidad para fortalecer el tejido social? Revisémoslo en la siguiente cápsula animada.
Desde la edad antigua, las religiones han cambiado el rumbo de la historia. Si bien muchas veces han estado vinculadas a conflictos sociales profundos, como la Inquisición, los atentados terroristas o la opresión de las mujeres, también la religión ha impulsado hitos claves para la humanidad, como la independencia de India, liderada por Gandhi, o la promulgación de la doctrina social de la Iglesia. Según el antropólogo británico Robin Dunbar, la religión evolucionó como una herramienta para fortalecer la cohesión social en grupos humanos cada vez más grandes. Seas católico, evangélico o musulmán, tengas una u otra forma de espiritualidad, hay algo en ese vínculo superior que nos ayuda a construir una mejor sociedad. La importancia que le dan a lo colectivo o a la fraternidad, que, como definió el cardenal Fernando Chomalí, es una mesa donde todos tienen espacio. Las religiones, en sus múltiples formas, no solo ofrecen respuestas a preguntas existenciales, sino que también crean lazos uniendo a personas diferentes. Así que, si bien podemos no estar de acuerdo en quién o qué creer, sí podríamos disfrutar de la espiritualidad y su compromiso fundamental con la búsqueda del bien común. El deporte nos permite entretenernos, trabajar en equipo, disfrutar y también cultivar nuestras propias habilidades. Incluso, como veíamos en la entrevista, nos puede hacer menos pobres porque cuidamos nuestro cuerpo, estamos más saludables. Para potenciar esto, el Estado de Puebla en México va a comenzar ahora a funcionar con la Universidad del Deporte de Puebla. Esta institución va a permitir que más de 1.500 jóvenes puedan profesionalizarse en el ámbito deportivo con un objetivo, además de que ellos mismos puedan alcanzar sus metas personales, crecer y, por consiguiente, tener un nuevo paso, una nueva herramienta para recomponer el tejido social de esa ciudad. ¿Cómo opera y por qué esto tiene que ver con cohesión social? Los detalles lo vemos en la siguiente nota. 1981 y la banda británica Queen deslumbraba al público mexicano en la ciudad de Puebla. El punto de encuentro fue el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, recinto que también ha albergado campeonatos de béisbol y olimpiadas estatales. Hoy está siendo renovado y adaptado para ser el hogar de la nueva Universidad del Deporte de Puebla. Y por medio de esta universidad se va a buscar que los jóvenes tengan una preparación académica en 5 licenciaturas, una preparación en cursos, una preparación en bootcamps, una preparación en certificados, siempre combinado con el deporte de alto rendimiento. Fue a finales de febrero de 2025 cuando el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad la ley que crea a este organismo. Ahora es momento de ponerse manos a la obra para acondicionar este espacio que recibirá a 1.500 estudiantes de hasta 5 carreras como Administración de Instituciones Deportivas, Psicología Deportiva o Cultura Física, con especialización en fútbol, béisbol y básquetbol. Y nosotros creemos que la promoción del deporte implica generar un sistema de cultura deportiva, científico, racional, y que sea una política de Estado. Una iniciativa que va más allá del deporte. Puebla es el 5º estado más poblado de México. En 2024 fue el 12º de los 31 estados mexicanos con más homicidios dolosos. Los jóvenes son siempre el grupo al que urge darles espacio para estar vinculados de manera positiva a la sociedad. Puebla no está ajeno a toda la problemática de la juventud en el mundo, y en una problemática que se ha ido formando de 2.200.000 jóvenes que nadie les está dando la oportunidad de crecer, y sí les da la oportunidad todo lo que son los grupos delictivos. Ellos sí les están dando la oportunidad. Entonces, la pertenencia es, yo creo que uno de los factores más importantes. ¿Por qué el deporte es tan importante en la juventud? Porque es una forma de entregarle un lugar de pertenencia en un momento en que es crucial que lo tengan. Si no encuentra ningún lugar, va a buscar otros lugares que pueden ser, por ejemplo, no sé, más delictuales. Hacer deporte tiene una serie de externalidades positivas para la sociedad, tanto así que incluso organizaciones como Naciones Unidas lo recomiendan para la prevención del delito. Encontrarte con tus compañeros, trabajar en equipo con ellos y crear comunidad son algunas de las instancias que se dan en el deporte y que transmiten una serie de valores. Tiene un efecto muy positivo, ¿no? En general, lo que decía, estos hábitos, esta disciplina, esta identidad territorial, ¿no? Yo me siento
parte de un territorio, mitiga estos factores de riesgo que pudiesen incidir en que jóvenes ¿cierto? Se involucren en actos delictuales. Cualquier instancia que signifique que las personas tienen un grado de involucramiento mayor con la sociedad, siempre uno podría pensar que va a tener como una consecuencia positiva para la cohesión social. Básicamente porque incrementa como el sentido de pertenencia que la gente tiene. El valor de relacionarse con otras personas. Ese es como un aspecto de la socialización vital, porque uno aprende como el desarrollo de la empatía, por ejemplo, a través del deporte. Pero también a trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Valores que no solo se quedan en las salas de clases o en la cancha, cuando son internalizados por las personas, logran llegar a otros puntos de la sociedad y fortalecer la cohesión social. Introducen como valores societales que los jóvenes pueden transmitir a sus amigos, a su familia, pero también suponen que están en el fondo participando de la sociedad en términos muy explícitos, ¿no? Entonces como que esa experiencia como más vital evidentemente se transforma como en actitudes positivas que pueden transmitirse para las demás personas. La cohesión social se fortalece vinculándonos con otros, ¿no? Por eso es muy importante también, ¿cierto?, la educación pública, ¿no? Fortalecer la educación pública como un espacio de encuentro. Y otro espacio de encuentro también muy concreto tiene que ver con el espacio público, ¿no? Con la oferta de servicios y bienes públicos que provee el Estado. El deporte y la cultura van juntos. Si tenemos una cultura, ¿cierto?, más colaborativa y que es capaz de trabajar en equipo, eso también se va a reflejar en el deporte. Es así como la Universidad del Deporte irá más allá de profesionalizar a jóvenes deportistas, sino que le extenderá la mano a un grupo de la población que es el futuro y que tiene el poder de progresar hacia una sociedad más distinta y amable. Sí, vivimos en una sociedad sumamente violenta y entonces el tejido social se ha desintegrado. Si tú tienes un estado, un país en el cual los jóvenes están ocupados, los jóvenes están con la cabeza puesta en otras cosas, la tienen amueblada de otra manera, pues vas a tener un estado y un país mucho mejor. La Universidad del Deporte de Puebla comenzará a operar en una sede provisoria en agosto de 2025, cuando empieza el año lectivo en México, y será a inicios de 2026 cuando comiencen a usar el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza como su sede principal. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Pares Impares. Hoy hemos hecho un recorrido distinto, original, sobre conceptos que visitamos mucho, como el de la pobreza, pero también hemos abierto ciertas ventanas a promover conductas que están a la mano de nosotros mismos, que nos pueden ayudar a construir una sociedad mucho más amorosa, pero también a cuestiones concretas como ser menos pobres. Suena loco cómo estas conversaciones se empiezan a juntar, pero resulta que la humanidad por algo ha prosperado como lo ha hecho hasta ahora, porque hemos colaborado, porque hemos compartido metas comunes y hemos decidido que juntos podemos llegar a un lugar. Por lo tanto, recuperar esos espacios colectivos es hoy una tarea urgente, porque es bueno que nuestros hijos puedan tener un lugar más amoroso donde vivir, pero también uno que les dé mejores oportunidades justamente porque sabemos colaborar, porque sabemos estar juntos y resolver conflictos y podemos imaginar juntos también un mejor futuro. Nos vemos muy pronto en otro capítulo, pero antes de irme no quiero dejar de invitarlos a todos ustedes a ser parte de este proyecto, a contarnos esas ideas que nos llenan de esperanza, que nos abren una nueva vía sobre cómo se pueden hacer las cosas de un modo distinto. Los estamos escuchando y agradecemos mucho todos los comentarios que recibimos de ustedes cada semana, porque los necesitamos para que funcione este proyecto de una mejor vida. Nos vemos en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.